Amados hermanos, el Señor les bendice. Qué gusto poder estar con ustedes y compartir este mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma vidas, transforma a las personas. Su amor nos ha tocado, su amor nos ha cambiado y hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 19. Jesús es sentenciado a la crucifixión. Y vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a orar. Dice aquí la escritura, Evangelio de Juan capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió pues llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que todo todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Por ellos gritaron: Fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amado Jesús, te doy muchísimas gracias por esta palabra. Te doy muchas gracias por este mensaje. Te pido que sea un mensaje que nos ayude a comprender tus planes y tus propósitos para con nosotros. Dios, que este gran amor y que esta obra plasmada en estas escrituras atraviese nuestros corazones, Señor, y nos quebrantes, Dios. Padre, que podamos llorar, que podamos humillarnos delante de ti y ser sensibles y entender, Dios, lo que tú hiciste por nosotros en aquella cruz. Entender, Padre, que todo lo hiciste por amor, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Dios, Padre, que lo que tuviste que soportar, Señor Jesús, fue demasiado fuerte, porque experimentaste, Señor Jesús, el odio, la envidia, la maldad, todo el rechazo, Padre, y sufriste, Dios, todo ese martirio, sufriste toda esa tortura, Padre. Dios, te amamos y te bendecimos, y hoy te recordamos, Señor, como nuestro gran Rey, sí. Te recordamos como nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y toda la adoración, Dios, porque tú la mereces, porque tú eres digno. Gloria a Dios, hermanos. Aquí estamos en la palabra de Dios, estudiando las Escrituras.
Y poco a poco vamos viendo cómo la situación para el Señor Jesucristo, hermanos, se empieza a complicar. Se va poniendo más difícil, empezando desde el momento en el que Jesús llama a Jacobo, a Juan y a Pedro a orar con él en el Getsemaní. En ese momento en el que él sabe que ha llegado su momento, que van a venir por él y que se lo van a llevar arrestado. Y él sabe todo el dolor, todo el sufrimiento que le espera. Y entonces les pide a sus discípulos que oren con él. Dice la Biblia que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Podemos ver en la palabra de Dios cómo sus amigos lo empiezan a abandonar. Jesús le había advertido a Pedro que él lo negaría 3 veces antes que cantara el gallo. Ocurrió esto, Judas lo traicionó, después Judas se suicida, se quita la vida. Y estamos ya en este punto cuando interrogan a Jesús, le dan de bofetadas, lo golpean. Y ahora ya está Jesús aquí ante Pilato. Y pues vamos a ver el momento en el que lo van a sentenciar. Entonces dice la escritura, así que tomó Pilato a Jesús, versículo 19, capítulo 1, tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Aquí vemos ya, hermanos, el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que le azotaron a Jesús, hermanos, lo golpearon muchísimas veces, le dieron de latigazos en su espalda. Isaías nos describe, Isaías 53, dice la escritura, que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nos dice algo más Isaías, que no hay parecer, bueno, vamos a leerlo en Isaías 53, no hay parecer en él ni hermosura. Isaías es un libro que se escribió unos 700 años antes de Cristo, y el libro de Isaías describe, hermanos, todo el sufrimiento, todo el dolor y el martirio que vivió nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver un poquito con más detalle, yo creo que en el siguiente estudio. Dice Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Dice la Biblia, no hay parecer en él ni hermosura, porque hermanos, lo golpearon de tal manera que le desfiguraron el rostro, le arrancaron la piel, le arrancaron las barbas, de tantos golpes que le dieron, de tantos latigazos, de tantos azotes, hermanos, le destrozaron la espalda. Dice la Biblia que los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza y le pusieron un manto púrpura. Esa corona que le pusieron era para presentar a Jesús ante los judíos y decirles, aquí está su rey. Esa corona era una corona de burla, una corona de humillación, hermanos. Y le decían en el Evangelio de Juan 19:3, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Sabe qué tremendo, hermanos? Qué tremendo todo esto que el Señor Jesucristo soportó, porque Él no se echó para atrás, Él aguantó. Él nos dijo en alguna vez que si nos pegaban en una mejilla, entonces que pusiéramos la otra. Y vemos aquí a Jesús siendo fiel a su palabra, siendo fiel a sus enseñanzas. 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. O sea, Pilato les dice, ¿saben qué? Ya lo golpeé, ya
Ya lo castigué duramente. Aquí está, ya recibió su castigo, pero ya no hallo ningún delito, no hallo cosa digna de muerte para este hombre. Y dice que entendáis que ningún delito hallo en él. Y hermanos, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque, solamente Jesucristo. La Biblia nos dice que no se halló delito en él, que no se halló pecado en su boca, que no se halló engaño en su boca. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, nos va a decir la escritura, acá en Primera de Pedro. Dice el 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, hermanos. Entonces dice que él no hizo pecado, ni se halló engaño de su boca. Todo ese castigo, hermanos, fue un castigo injusto, pero que él estuvo dispuesto a soportar por amor a nosotros, porque él tenía que padecer todas esas cosas. Y dice versículo 5, 19:5, salió pues llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y hermanos, realmente era el mismo diablo que apenas vio a Jesús y se le quería lanzar como perro encima, hermanos. De hecho, en el Salmo capítulo 22 nos describe un poquito eso. Acá el Salmo 22 dice la escritura, dice la palabra de Dios. Dice Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú Jehová no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El Salmo 22, hermanos, es otra profecía escrita cientos de años antes de Cristo, que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, que hablan acerca de la venida del Mesías. Entonces nos está describiendo aquí Juan el Evangelista, que cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, daban voces diciendo, crucificarle, crucificarle. Pilato les dijo, tomadle vosotros, crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y sabemos, hermanos, que toda autoridad es puesta por Dios. Los presidentes, los gobernantes son puestos por Dios. Aún el presidente de los Estados Unidos, hermanos, tiene un poder limitado. El poder de Dios es ilimitado. Dios es todopoderoso.
Dios gobierna, hermanos, pero muchas veces los hombres han desechado el gobierno de Dios. Como lo vemos acá ah, lo vamos a ver acá en Primera de Samuel, hermanos, capítulo 8, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver cómo Dios era el rey de los judíos, pero ellos no quisieron a Dios por rey. Dice acá la escritura, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos al pueblo de Israel quizá por primera vez desechando a Dios, hermanos. Dios mismo dice aquí en su palabra, le dice a Samuel: no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Entonces, hermanos, aquí el pueblo está pidiendo un rey y Dios les va a poner un rey, les va a poner más adelante a Saúl, este Saúl que además precisamente fue un rey no conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme al corazón de estos hombres. Este Saúl que prefería quedar bien con las personas antes que dar la honra y la gloria a Dios. Aleluya. Regresamos aquí al Evangelio de Juan y vamos a ver cómo el pueblo de Israel nuevamente están rechazando a Dios como rey. Están rechazando al mismo Jesús. Versículo Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata, y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, es decir, como las 12 de la tarde. Entonces Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Versículo 15, Juan 19:15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y entonces aquí vemos nuevamente, hermanos, a los judíos, a los principales de los sacerdotes. No tenemos más rey que César. ¿Sabe? Estaban desechando al Mesías. Estaban desechando al Hijo de Dios. Sí, sí es cierto. Jesús, hermanos, se había presentado como el Hijo de Dios. Porque Él vino no por su propia cuenta. Él vino en obediencia. Él vino, hermanos, Jesús vino a cumplir toda la ley. Jesucristo, hermanos, vino a soportar todo. Y sabe, pero los judíos, estos principales, no todos los judíos, pero estos hombres lo rechazaron. Vamos aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 27, donde se nos habla un poquito más acerca de esto. Mateo 27. Y nos dice Jesús sentenciado a muerte. Bueno, ¿por qué crucificaron a Jesús? Porque, vamos a leer desde el 15 en adelante. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar
al pueblo un preso, el que quisiesen, también entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y tenía entonces, reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y él estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondieron: el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué fuerte, hermanos, esto que dijeron los principales de los sacerdotes. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Escogieron, hermanos, a un delincuente. Escogieron a Barrabás, a un malhechor, a un asesino, a un rebelde, porque había levantado una sedición contra el gobierno. Un hombre que se rebelaba. Barrabás, un hombre que no respetaba autoridades, un hombre malo. ¿Sabe? Los principales de los sacerdotes, por envidia, ¿sabe? Por intereses políticos, porque pensaban que Jesucristo, hermanos, les iba a quitar sus privilegios, que Jesucristo les iba a apartar de la buena vida, de la vida de corrupción que llevaban. Y ¿sabe? Esto no es nuevo. No es fácil que las personas que ocupan cargos altos en las esferas más altas de la política, ¿sabe?, quieran dejar sus puestos. Pues sí, esto mismo les pasó. Se sentían amenazados, pero no entendieron jamás que Jesucristo, hermanos, Él venía a librarnos del pecado, de la corrupción, de la maldad. Que Jesucristo, hermanos, venía a amarnos y a entregarse por todos nosotros. En versículo 26, entonces lo soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Sabe? Desecharon a Jesucristo. Desecharon a Jesucristo. Y dice la escritura, versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Qué fuerte, hermanos. Le llevaron para crucificarle. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, nos dice algo bien tremendo, hermanos. Juan 10, 18. Dice acá la escritura: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. Jesús mismo, hermanos, puso su vida por nosotros.
Él dio su vida por nosotros. Él fue a la cruz. No lo llevaron a la cruz. Él vino, hermanos, para morir por nosotros, para dar su vida en rescate por todos nosotros. Vale la pena que nosotros le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón, que renunciemos al mundo, a los placeres, a los deleites, y le entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo y le sirvamos de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué nos pide el Señor Jesucristo? Que le entreguemos nuestro corazón. ¿Sabe? Yo sé que no es fácil. No es fácil estar en el mundo. En el mundo hay pues muchas tentaciones, muchas situaciones que nos jalan. El sexo, las fiestas, los amigos. La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha. Acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, nos va a decir la Escritura, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Veíamos a las multitudes gritando, crucificadle, crucificadle. No seamos nosotros de esa multitud, seamos de los que le entregan su vida a Jesús, seamos de los que caminan con Jesús, seamos de los que caminan por la puerta estrecha, de los que aman a Dios, de los que no se avergüenzan de su palabra, seamos de los que testifican que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó, que Cristo reina. Seamos fieles a Dios. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel, y porque Él permanece fiel, nosotros vamos a permanecer fieles y vamos a permanecer firmes ante Él y vamos a amarle. ¿Sabe? Los hombres evitan el sufrimiento, los hombres evitan el dolor, pero Jesucristo, hermanos, soportó todo el dolor, soportó todas las humillaciones. Jesucristo lo soportó todo por amor de nosotros. Jesucristo te ama y te ama muchísimo. Y recuerda que el sacrificio del Señor Jesús, de acuerdo a Isaías 53, nos dice algo más. Dice la Escritura, Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de Jesucristo te sana, nos sana de toda enfermedad. El sacrificio de Jesucristo, hermanos, quita todas nuestras enfermedades, quita todos nuestros dolores. Él sufrió por nuestras rebeliones. Ya no debemos de ser rebeldes. Debemos de ser sumisos y obedientes a Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Él llevó, hermanos, todo el castigo, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el rechazo, para que ahora nosotros tengamos paz. El castigo de nuestra paz, Él ya pagó para que nosotros tengamos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga puedes perdonar, porque Él ya curó tu alma, Él ya te sanó. Recíbelo en el nombre de Jesús. Perdona, suelta el enojo, suelta el rencor, suelta la envidia, los temores, todo lo malo, suéltalo. Por la llaga de Jesucristo ya fuimos curados. Gracias, Señor, amado Jesús poderoso. Muchas gracias por esta palabra. Tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que resucitaste de la cruz, que te levantaste y te has sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús. Amén.